Buen día a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por participar del webinar. Vamos a esperar unos minutos y arrancamos. Calculo que en 2 minutos podemos empezar. Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenido a un nuevo webinar de TracePark. En primer lugar, agradecerles por la convocatoria y el interés, por participar desde tan temprano. Así que vamos avanzando. Mi nombre es Juan Ignacio Valls, soy CEO de TracePark. Hoy me acompaña Santiago Vidal, es nuestro CTO, y en el webinar de hoy le vamos a estar contando sobre nuestro programa de formación en trading algorítmico, que es una capacitación que dictamos en conjunto con A3 Academia. Antes de darle paso a Santi, que les va a estar haciendo una presentación de los diferentes módulos que tiene el programa, a mí me gustaría hacerles una introducción, una breve introducción sobre cómo es que surge este programa de formación. Luego de la introducción, Santi va a pasar al contenido y finalmente vamos a dejar unos minutos abiertos para que nos puedan hacer las preguntas que quieran y responderle. Bueno, para poder contarles cómo surge este programa, primero le tengo que contar un poquito el contexto en el cual surge TracePark. Nosotros desde 2017 tenemos como misión contribuir al crecimiento de los mercados de capitales. ¿Cómo lo hacemos? A partir del desarrollo e implementación de diferentes tecnologías. Todas tecnologías aplicadas al nicho del mercado de capitales, a la operatoria sobre los diferentes segmentos del mercado de capitales y enfocadas principalmente en el usuario y en resolver sus problemáticas. En particular, en estos 8 años nos convertimos en referente en la adopción de la operatoria algorítmica gracias a la implementación en más de 40 miembros del mercado de la plataforma o la terminal de negociación algorítmica Arquants. En ese camino recorrido de 8 años, eh, pudimos desarrollar a partir del ecosistema del mercado de capitales más de 160 usuarios de 40 miembros del mercado que día a día hacen más de 100.000 trades entre todos ellos y mensualmente logran operar a través de nuestra plataforma 10.000 millones de dólares por mes en volumen. Todo este camino desarrollado nos hizo aprender y perfeccionar los conocimientos que tenemos sobre trading algorítmico. Pero al mismo tiempo logramos identificar que para poder traccionar la adopción del trading algorítmico en los miembros del mercado es clave contar con el capital humano, las personas. Esas personas tienen que tener los skills necesarios para poder operar algorítmicamente, para poder manipular una terminal de negociación algorítmica, para poder implementar las estrategias de negociación.
Entonces fue por eso que decidimos volcar el know-how adquirido en un programa de formación que te brinda las herramientas necesarias para insertarse en la industria del mercado de capitales, ya sea como operador algorítmico, como analista cuantitativo o como desarrollador de estrategias de negociación. Acá se ven conceptos de la operatoria algorítmica, el análisis de mercado, la programación de estrategias, y este año agregamos un nuevo módulo donde hacemos una introducción a la inteligencia artificial. Eh, Otra cuestión que hemos aprendido eh, es que para poder contribuir de manera correcta con el desarrollo de los mercados es clave trabajar en sinergia con ellos. Estos últimos años hemos trabajado en sinergia con Vima, con MAE y también con A3. Este es uno de los ejemplos de las iniciativas que llevamos en conjunto. El programa lo dictamos en A3 Academia, va a ser la segunda edición. El año anterior lo dictamos en lo que era Maduarrofex School. Contamos con 40 inscriptos, la verdad que fue una primera experiencia muy satisfactoria y bueno, esperamos este año renovar la expectativa y el interés para lo que es el ciclo de 2025. Así que, habiendo hecho esta breve introducción, les agradezco nuevamente por estar acá y los dejo con Santi que va a seguir adelante con la parte de los módulos. Bueno, gracias Juan y bueno, y gracias a todos por venir, por el interés. Les voy a contar un poquito de qué va el programa, o sea, los distintos módulos que tenemos, hablar un poquito más de cada uno, cuáles son los objetivos, qué es lo que se va a ver en el programa. Arranquemos top-down, ¿sí? Hay dos grandes roles, ¿sí? Dos roles relevantes, o sea, en los que el programa de alguna manera se va parando, que es el operador algorítmico y el dead quant. ¿Quién es el operador algorítmico? Bueno, va a ser la persona que está detrás de ver la ejecución del bot de trading. De alguna manera es el que lo parametriza, el que lo ejecuta, el que controla, digamos, que esté haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Y por otro lado, el dead quant, que es el que lo implementa, ¿sí? El que desarrolla el bot. Entonces, dentro de esto, vamos a ir viéndolo por partes. Nosotros tenemos, para el programa de formación de trading algorítmico, tenemos 5 módulos, como comentaba Juan Ignacio. Dentro de esos 5 módulos, nosotros también lo tenemos dividido como en ejes. Algunos de los módulos toman uno de estos ejes o toman más de uno, pero buscamos, digamos, o sea, ver estos dos roles. El de operador algorítmico principalmente se ve en el eje de operador algorítmico, que ahora vamos a ver que tiene un módulo específico. Y para DET-Quant hacemos una pasada por distintos módulos y por distintos ejes. Porque, bueno, para DET-Quant, primero, o sea, este proyecto, este programa, está pensado principalmente para la gente que tiene conocimiento de mercados. Y es como algo importante, digamos, es poder entender el mercado, tener alguna idea de análisis técnico, de conocimiento de mercado, ¿sí? Para no redundar. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, por un lado, que esas personas puedan tener un conocimiento más acabado de lo que es el trading algorítmico, qué es lo que hay que tener en cuenta para operar un bot de trading algorítmico, pero también nos paramos del otro lado, ¿sí? Si tenés conocimientos de mercado y te gustaría poder implementar tu propio bot o poder implementar algún tipo de sistema de señales que te ayude en el análisis que haces todos los días, bueno, ¿qué es lo que tendrías que aprender? Entonces, dentro de ese contexto, lo que vemos son em, un eje de programación, ¿sí? Donde hacemos una introducción a la programación, muy similar a las que se ve en cualquier carrera de sistemas durante el primer año de cursada.
Tenemos este eje de mercados, ¿sí? Que en realidad es pensándolo qué cosas necesitamos saber específicamente de mercados, más allá obviamente del conocimiento más duro y del análisis técnico, ¿no? Con respecto a, después ya lo vamos a estar viendo, pero vamos a ver qué cosas son las que necesitamos entender mejor de mercados para que funcione el bot. Y después tenemos un eje de trading algorítmico, que es donde vamos a aprender a cómo vamos a desarrollar esas estrategias de trading, esos bots de trading. Vamos a presentar un framework de desarrollo. Lo van a poder también, les vamos a dar este año en esta cursada, van a tener la posibilidad de ejecutar en Arquant para los que quieran hacerlo, dentro de un sistema de simulación, ¿sí? Obviamente no vamos a llegar al mercado, pero sí, obviamente dentro del contexto de simulación estamos aprendiendo. Y después vamos a tener un eje de inteligencia artificial, que fue algo que también surgió un poco el año pasado, de charlar con los alumnos que lo habían, que habían hecho el programa. Una de los pedidos era, bueno, cómo cae, digamos, la inteligencia artificial dentro de todo este contexto. Entonces vamos a tener un módulo específico, ¿sí? Que gira sobre ese eje, donde vamos a estar un poco charlando, haciendo una introducción y donde van a poder hacer también desarrollo práctico sobre utilizando algunos algoritmos de inteligencia artificial. Ese es un poco, digamos, o sea, el resumen del programa. Y ahora sí vamos a verlo un poquito más en detalle. Arranquemos viendo el eje de operador algorítmico. Como les contaba, o como les contaba Juan, y en realidad, el operador algorítmico es un perfil clave, ¿sí? En el trading algorítmico. Eh, Nosotros en TradeSpark tenemos hoy 40 clientes que cada uno tiene un conjunto de operadores que están operando durante la rueda, eh, bots, bots de trading en nuestra plataforma, por ejemplo, ¿sí? O sea, cada uno de esos operadores es responsable de poder, primero, entender exactamente qué es lo que hace el bot, cada uno de los bots, el poder parametrizarlo de forma correcta, el ejecutarlo y cuando una vez que lo ejecutan, el poder estar eh, siguiendo qué es lo que hace el bot, o sea, analizando que esté trabajando de forma correcta, si hay un movimiento en el mercado, el poder hacer los cambios que sean necesarios o pedirle al bot que haga los cambios que sean necesarios. Eh, Hay muchos puestos vacantes para esto, siempre hay necesidad de nuevos operadores algorítmicos. Nosotros también eh, venimos trabajando sobre este eje hace varios años. Este va a ser el segundo año que se dé el programa de formación, pero el curso de operador algorítmico ya se dio en MTR School en 2022 y en 2023, y el año pasado ya pasó a ser parte del programa de formación. Y acá hay algo muy importante, digamos, que por ejemplo en Vima, el 80% de las órdenes que ingresan en Vima son órdenes que provienen de bots, ¿sí? Lo cual es que gran parte, digamos, del volumen de las órdenes están siendo generadas por bots que están en el mercado. Ahora, ¿qué es lo que hace el operador entonces? ¿Sí? El operador convencional, ¿sí? Va a enviar órdenes al mercado, por ejemplo, a través de pantalla, ¿sí? Seguirá los resultados y al mismo tiempo también irá haciendo el análisis de mercado. Cuando ponemos un bot en el medio, ¿sí? Empezamos a trabajar con trading algorítmico, el operador tiene más tiempo libre para otras cosas, ¿sí? Porque principalmente va a ser el monitoreo y el seguimiento del bot de trading, pero lo que teníamos antes, como el envío de órdenes, el seguimiento de los resultados de esas órdenes, ¿sí? Y parte del análisis del mercado, lo va a estar haciendo el bot de trading. Entonces, va a tener el operador algorítmico más tiempo, digamos, también para poder dedicarse a hacer otro tipo de análisis, ¿sí? Obviamente va a tener que seguir el monitoreo del bot, ¿sí? No es algo necesariamente desatendido, pero es un poco, digamos, el objetivo del operador. Para eso tenemos todo un módulo donde vamos a estar viendo un poco
este rol, y vamos a ver que este trading algorítmico o la inclusión del trading algorítmico nos va a permitir una mayor velocidad de operación. Obviamente que el bot envíe órdenes y responda, digamos, a la market data que va recibiendo, los cambios de precios que va recibiendo del mercado, va a ser mucho más rápido a que el operador lo vea por pantalla y ponga una orden a través de la pantalla. Eh, Esto también aumenta muchísimo lo que es el volumen de órdenes, reduce la cantidad de errores, ¿sí? Reduce la posibilidad, por ejemplo, de un dedazo, ¿sí? De que termine en algún valor erróneo de alguna orden, ¿sí? Sea en precio, sea en tamaño. Em, y obviamente, de alguna manera, aprovecha oportunidades que se dan por periodos muy, muy breves, por ejemplo, ante algún tipo de arbitraje. Entonces, con este módulo, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar entender qué es el trading algorítmico, vamos a ver conceptos básicos sobre la operatoria, vamos a ver las características que tiene un algoritmo, digamos, de forma conceptual, las distintas partes del algoritmo, cómo es que el algoritmo, un poco el ciclo de vida, ¿sí? Del algoritmo, que sería desde que tenemos una idea como operador de cuál es el algoritmo, hasta cómo lo documentamos o cómo lo bajamos en una idea y después, por ejemplo, cómo lo pasamos a un equipo de desarrollo para que lo pueda hacer realidad. Em, y principalmente también, bueno, cómo vamos a ejecutar ese algoritmo, cómo lo vamos a monitorear, digamos, durante su ejecución y cómo vamos a analizar también los resultados que tenga el algoritmo. Durante este módulo también, una de las posibilidades que van a tener es poder también verlo con simuladores utilizando Arquant para ver algoritmos que ejecutan diariamente en los mercados, algoritmos reales. Así que eso también va a ser algo interesante que es parte, digamos, del feedback o la diferencia con el programa del año pasado. Ahí, Eh, Santi, me gustaría agregar, como para bajarlo un poco a tierra, el concepto de entender el trading algorítmico y en general eh, cómo le transmitís ese know-how al operador. Primero hay que tratar de transmitir cómo es una plataforma de negociación orientada a la operatoria automática. Es diferente a una plataforma orientada a la operatoria manual como la que quizás alguien que nunca operó algorítmicamente pueda utilizar día a día. ¿Qué pasa cuando prendo un bot, dos bots, tres bots, cinco bots? Que es algo que tranquilamente puede pasar. Cada uno de ellos quizás tenga un objetivo diferente. Cada uno de ellos quizás ejecute una estrategia diferente con una finalidad distinta. Entonces, ¿cuáles son los skills que necesito? En primer lugar, comprender completamente la lógica de lo que voy a ejecutar. Previo a eso, entender muy claramente cómo se utiliza la terminal de negociación. Una vez que sé cómo se utiliza la terminal de negociación y sé lo que hacen cada una de mis estrategias, saber cómo configurarlas. Cada estrategia que tiene una finalidad particular tiene parámetros particulares. Una vez que tenemos eso, eh, sobre qué tipo de activos voy a operar, de qué mercados. Una vez que está en funcionamiento, cómo resuelvo el monitoreo de quizás cinco bots que están operando cosas diferentes de manera concurrente. Em, Nosotros tratamos de por ahí dar un pantallazo eh, en la idea de lo que queremos transmitir en este módulo y en el programa en general, pero son skills, si bien no son complejos de adquirir, son muy relevantes o por lo menos no son triviales. Y eso es un poco lo que tratamos de volcar, ¿no? En lo que es entender el trading algorítmico. Bueno, es ponerlos en el lugar de sentarse en una mesa de negociación, abrir una terminal y llevar adelante una operatoria particular a través de un bot. Em, Bien, ahí Santi, si querés, vamos nomás.
Excelente. Bueno, esto un poquito ya lo conté, y es lo que estuvo contando Juan y recién. Entonces, bueno, un poquito para cerrar, digamos, la idea de operador algorítmico, ¿sí? Eh, la idea también del módulo va a ser de poder pensar algorítmicamente, ¿sí? De cómo mejorar la operatoria algorítmica que uno ya tiene implementada, utilizar esos conocimientos para mejorar los algoritmos que uno ya tiene, de parte, digamos, del análisis que se va dando, o implementar nuevos algoritmos con nuevas ideas que se vayan teniendo y que se vaya viendo a partir del análisis del mercado, de lo que se puede realizar. Y bueno, cómo comunicar estas necesidades y los requisitos, los requerimientos funcionales de esos algoritmos para que puedan llegar a implementarse, que también se los comentaba. Es- Ahí, sí, para cerrar el eje, algo que comentaba Santi también cuando empezó a hablar del operador algorítmico, eh, es un perfil que está siendo requerido hoy en las mesas de dinero de los diferentes miembros del mercado. Un poco por eso nace este programa, ¿no? Para poder transmitir ese know-how y que sea una suerte de puente para poder insertarse en la industria. Así que por eso también lo importante que es para nosotros, nada, poder compartir un poco lo aprendido. Esa última slide refiere principalmente a cómo seguimos, porque no es solo ejecutar, sino también desarrollar una mirada del mercado que permita mejorar las estrategias con las que uno cuenta, armarse de una suerte de librería de estrategias para tenerlas disponibles para ejecutar en cada momento y poder ir comprendiendo cómo el mercado va pidiendo hacer modificaciones o mejoras o optimizar directamente la manera en que se opera diariamente en una mesa de dinero. Así que yo me quedo con este concepto de, es un perfil que está siendo necesitado, a punto tal de que nosotros vemos que están las búsquedas y también vemos que es necesario tener un punto de formación para poder ir a una de esas búsquedas y afrontar un rol de eso de manera correcta. Así que ese es la finalidad de poder tener la formación y poder transmitir conceptos para operar algorítmicamente. bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del otro rol, del Dead One, ¿sí? Y que fíjense que nos quedaron el resto de los ejes, ¿sí? El de programación, el de mercados, el de trading algorítmico y el de inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de eso. Esto les cuento un poco cómo fue la cocina de cómo surgió cuando empezamos a trabajar hace 2 años al programa. Nos consultaban a veces gente que está en el mercado, incluso operadores, bueno, cómo podía llegar o qué hacía falta, digamos, para poder empezar a construir sus propios algoritmos. Y empezamos a hablarlo con Juan Ignacio. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que te puedo dar si conoces de mercado y querés poder implementar tu propio sistema de señales, por ejemplo, ¿sí? O empezar a desarrollar tus propios algoritmos? Entonces, lo que dijimos, bueno, hay que conocer eh, una, tener una introducción, digamos, a lo que es la programación. Sí, obviamente hay que saber programar para poder programar los algoritmos. No hace falta, digamos, hacer una carrera de ingeniería en sistema para poder programar los algoritmos, porque es simplemente una programación más básica. Obviamente, mientras uno sea mejor programador, más herramientas tiene para poder hacer mejores algoritmos. Algo hay que entender también de mercados, y cuando hablo de acá de mercados, o sea, me refiero principalmente a microestructura de mercado. Vamos a ver de que va a ser importante entender cómo es que funciona un book de órdenes, ¿sí? Temas, conceptos como prioridad, precio, tiempo, que todas esas cosas las vamos a repasar en el curso. Ahora sí, después tenemos nosotros un eje propio de trading algorítmico, donde vamos a entender, bueno, cómo hacemos para estructurar un algoritmo, ¿sí? Cómo hacemos para que trabaje de forma correcta, qué son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, cómo hago, digamos, para poder tener un algoritmo, por ejemplo, que esté operando durante una rueda, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta
una cuestión de todo lo que te puede pasar, digamos, durante la rueda. ¿Qué pasa, no sé, si el instrumento entra llamado a plaza? ¿Qué pasa con el tema de la banda de precio para las órdenes que puedo mandar? ¿Qué pasa cuando tengo un contract multiplier en un instrumento? Bueno, qué pasa con la orden? ¿Qué pasa si me la rechaza el mercado? ¿Qué pasa si se opera de forma parcial? ¿Cómo reacciona ante esas circunstancias? Bueno, todo eso lo vemos en el eje de trading. Y después el eje más de inteligencia artificial, que si bien está, digamos, obviamente enfocado en el mundo del trading, y los ejemplos van a tener que ver con eso. De alguna manera es una introducción general a la inteligencia artificial y pensando, digamos, de que ya ahí en ese momento tienen conceptos también de programación. Bueno, ¿cómo es que se programan los distintos algoritmos de inteligencia artificial? Ahí vamos a ver también cómo es que, por ejemplo, un algoritmo de inteligencia artificial puede em, predecir un determinado resultado. Entonces vamos a hablar de clasificadores, vamos a hablar de regresores y me estoy adelantando un montón, así que voy a usar las slides que armamos para ir desarrollando un poco esta idea. Eh, en el trading algorítmico para lo que es el rol del Dev1, podemos hablar primero del modelo conceptual del desarrollo de un algoritmo de trading. Siempre arrancamos teniendo una fuente de datos. Y acá yo hago la diferencia, digamos, del algoritmo de trading que está ejecutando en vivo en el mercado, y también podríamos llegar a tener algún tipo de algoritmo que no esté necesariamente ejecutando en vivo en el mercado. Por ejemplo, un sistema de señales, ¿sí? Un sistema que yo puedo ejecutar todos los días, que hace, de alguna manera, me automatiza el análisis técnico o distintos tipos de estrategias que quiero analizar, que me tiene en cuenta cuál es mi cartera, por ejemplo, y tiene en cuenta los cierres diarios, por ejemplo, del mercado, y me va dando recomendaciones. Entonces, bueno, lo primero que vemos son las fuentes de datos. Ahí las fuentes de datos podría llegar a ser market data en tiempo real para los sistemas que están conectados al mercado, o podríamos tener otro tipo de fuentes de datos como los trades históricos, ¿sí? O sea, eh, los datos diarios del mercado, que en general son resumidos en Open, High, Low, Close, Volume, ¿sí? Y que puedo llegar a analizar ese tipo de fuente de datos también. Podríamos tener fuentes de datos externas, como fuentes de noticias, ¿sí? Por ejemplo, las fuentes de noticias a veces son más difíciles de procesar, pero con algoritmos de inteligencia artificial existe también esa posibilidad. Una vez que definimos los datos, lo que trabajamos es en el modelo, ¿sí? O sea, entender qué es lo que va a hacer nuestro algoritmo. Acá pueden ser cosas tan sencillas como fórmulas simplemente, una fórmula muy sencilla, o algoritmos más complejos, porque tenemos que tener en cuenta más cuestiones. Esto, por ejemplo, cuando yo les decía, cuando tenemos un algoritmo que está ejecutando en un mercado real, vamos a tener que tener en cuenta muchas situaciones que nos pueden pasar en el mercado. Entonces, no es simplemente una fórmula. Y bueno, ya que entramos con inteligencia artificial, podría llegar a ser un modelo que no es necesariamente explícito exactamente qué es lo que hace, pero está de alguna manera implícito dentro de una red neuronal que tiene un objetivo, por ejemplo, predecir un precio o hacer una clasificación, u otro tipo de algoritmos de Machine Learning como Reinforcement Networks, por ejemplo, que se suele usar también. Después vamos a ir a la ejecución, ¿sí? Una vez que tengamos nuestro modelo implementado, vamos a ir a la ejecución, vamos a tratar de entender la velocidad, ¿sí? La performance, principalmente para lo que son algoritmos que ejecutan online. Y vamos a tener en cuenta, por ejemplo, si tenemos un algoritmo que está trabajando sobre una cartera, bueno, la frecuencia de tenencia. Si estamos trabajando con un algoritmo que trabaja online, trataremos de ver cuál es el tamaño de los órdenes que vamos a estar enviando, por ejemplo, el tamaño de la exposición que tengamos en el mercado. Eh,
Y una vez que lo tengamos ejecutando, vamos a ver el monitoreo, ¿sí? O sea, vamos a tratar de entender cómo es que cumple los objetivos ese algoritmo que decidimos implementar. Podríamos llegar a tratar de entender un conjunto de métricas que nos sirva, ¿sí? Tanto para analizarlo post-mortem a la ejecución, como para poder ir siguiendo la ejecución en vivo, ¿sí? Del tener un conjunto de métricas que nos vaya diciendo, por ejemplo, cuál es vamos a poner que hacemos un algoritmo para comprar dólares, ¿sí? Bajo un determinado precio. Bueno, entonces podríamos llegar a tener una métrica que nos vaya diciendo cuál es el precio promedio ponderado operado, cuál es el porcentaje de completitud, ¿sí? Suponiendo que le dije al algoritmo, comprame $10.000 por debajo del precio de 1.220. Bueno, vamos a tener también, vamos a aprender, digamos, o sea, cómo calcular ahí la performance, un conjunto de benchmarks, y aparece también el conjunto el concepto de backtesting, ¿sí? O sea, hay casos, según el tipo de algoritmo que estemos haciendo, que podemos hacer backtesting. ¿Qué es el backtesting? El poder ejecutar el algoritmo con datos históricos, ¿sí? Para entender qué tipo de performance hubiese tenido durante la ejecución en ese periodo de tiempo. Obviamente, la performance sobre periodos pasados no implica que vaya a tener la misma performance sobre periodos futuros, pero es una buena idea, digamos, para poder entender cómo el algoritmo hubiese performado, si hubiese malinterpretado de alguna manera datos bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Y nos ayuda mucho a poder solucionar errores en los algoritmos. En ese proceso de trading también lo dividimos, ¿no? Como un análisis pre-trade, donde hacemos el análisis de los instrumentos que estamos viendo. Principalmente hacemos el análisis de la market data. Ante ese análisis de pre-trade, lo que podemos llegar a detectar en algún momento es decir, ok, acá hay una oportunidad, entonces hacemos una señal de trading, o sea, nos va a poder generar una orden de compra, una orden de venta, y finalmente la ejecución del trade, que va a ser poder rutear esa orden al mercado. Entonces, para hacer un quant, ¿sí? Para poder desarrollar mis propias estrategias, sean online o sean offline, lo que vamos a necesitar es conceptos básicos de programación, ¿sí? Los necesarios. Ahora les voy a contar un poquito hasta qué punto, digamos, aprendemos programación, pero de hecho vamos a hacer, de hecho, dos de los módulos, de los 5 módulos, dos son de programación. Obviamente necesitamos conocimiento de mercado, ¿sí? O sea, nosotros asumimos que los estudiantes de este programa conocen del mercado, tienen algún conocimiento de análisis técnico también. Y algunas cuestiones vamos a repasar también durante el curso, igualmente, pero es algo, digamos, que asumimos. Y por otro lado tenemos el componente de trading algorítmico, ¿sí? Que va a ser específicamente, bueno, sabemos programar, pero ¿cómo programamos estrategias? ¿Sí? O sea, ¿qué tengo que tener en cuenta para poder implementar mi propio algoritmo? Entonces, a ver si vamos un poquito más al detalle, digamos, de cada uno de los módulos. De programación tenemos 2 módulos. El objetivo va a ser tener los conocimientos básicos de programación, y lo vamos a hacer en lenguaje Python, ¿sí? Porque el lenguaje Python es un lenguaje muy accesible para ser primer lenguaje de programación. Entonces acá vamos a ver eh, básicamente lo que se ve durante una introducción a la programación 1 y una introducción a la programación 2. Nosotros lo comparamos de esa manera con en una carrera de ingeniería en sistemas, por ejemplo. Entonces, dentro de esos contenidos, vemos qué son los statements, qué son las variables, vamos a ver distintos tipos de datos, ¿sí? O sea, cómo manejo distintos tipos de datos, cómo manejo un número, cómo manejo un texto, ¿sí? Cómo manejo un número de punto flotante. Vamos a ver cómo es que guardamos esos tipos de datos y cómo los almacenamos en un algoritmo. Entonces, para eso vamos a ver distintos tipos de em,
de colecciones como listas y diccionarios. Vamos a entender cómo hacemos con programación para poder aplicar operaciones aritméticas. Vamos a poder aprender a cómo organizamos nuestro código fuente, por ejemplo, a través de funciones. Y después vamos a tratar de ver flujos de control básicos de la programación como if, else, for, while. Vamos a aprender un poquito de uso de bibliotecas, vamos a aprender cómo es que programamos eso, entonces vamos a aprender a utilizar un IDE de desarrollo, que es básicamente una aplicación para poder programar de forma más ordenada. Y vamos a ver una pequeña introducción a programación orientada a objetos, porque vamos a ver de qué va a ser necesario después para el eje de desarrollo de estrategia, para el eje de Quant. Después, en el eje de mercado, yo ya les dije, digamos, o sea, se asume, digamos, que los alumnos del programa vienen con un background de mercado, pero vamos a hacer foco, digamos, en repasar microestructura de mercado, fundamentalmente. Entonces vamos a repasar estructura del libro de órdenes, conceptos como profundidad, conceptos como prioridad, precio, tiempo, ¿sí? Vamos a ver los detalles de las órdenes en el sentido de qué es la orden que viaja al mercado, qué es lo que el mercado espera. Entonces, la información que viaja en esa orden, los tipos de ejecución, los plazos de validez. Algo que es muy importante para poder implementar un algoritmo, que es entender los distintos estados en los que puede estar una orden, ¿sí? O sea, la orden está enviada, la orden está aceptada, la orden está rechazada, la orden está parcialmente llena y cómo es que se pasa a través de esos estados. O sea, va a ser algo clave para poder implementar un algoritmo. Vamos a ver como también dataset histórico, ¿sí? Porque como les digo, la idea va a ser también el poder hacer algún tipo de backtesting y va a ser también el poder construir un sistema de señales. Entonces vamos a hablar de datasets históricos y vamos a ver no vamos a aprender a ver análisis técnico, ¿no? O sea, eso ya lo esperamos que lo traigan, pero sí vamos a ver cómo hacemos análisis técnico de forma automática, digamos, con un bot de trading. Cómo podemos implementar, por ejemplo, detección de gráficos de tipo de gráficos de velas, ¿sí? O sea, los patrones de gráficos de velas, cómo los podríamos llegar a implementar, cómo podemos implementar distintos indicadores técnicos de tendencia, de momento, un oscilador, o sea, por ejemplo, cómo hacemos para implementar unas bandas de Bollinger, cómo hacemos para implementar medias móviles o cómo hacemos para implementar RSI, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Y justamente vamos a desarrollar estrategias basadas en indicadores. Eso lo vamos a hacer todo dentro del eje de trading algorítmico, ¿sí? Dentro de este módulo, lo que vamos a entender primero es una cuestión un poquito más teórica desde el modelo conceptual del trading, los distintos procesos, los modelos, los tipos de estrategias y vamos a ir muy de lleno rápidamente a lo que es la implementación de estrategias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver para la implementación de estrategias? Vamos a ver un framework de desarrollo, ¿sí? Que de alguna manera nos ordena a poder desarrollar todas las estrategias, digamos, de una forma similar, digamos, bajo un esquema ordenado. Vamos a ver cómo aplicar backtesting utilizando ese framework de desarrollo. Vamos a ver el uso de datos históricos. Vamos a ver cómo es que se puede simular el envío de órdenes para lo que es el desarrollo de algoritmos que son de forma offline, cómo tenemos en cuenta las comisiones, cómo tenemos en cuenta o cómo usamos indicadores técnicos, cómo podemos plotear, cómo podemos hacer gráficos de nuestra ejecución para poder entenderla un poquito más fácil. Y también vamos a ver, por ejemplo, estrategias de arbitrajes, ¿sí? Cómo se pueden llegar a hacer estrategias de arbitraje. Ahí vamos a ver el concepto, vamos a ver la identificación. Esa parte la vamos a ver también con Arquans, al cual van a tener acceso y pueden también utilizar para implementar.
Em, y también vamos a hacer un desarrollo, por ejemplo, de un algoritmo que trabaje de forma online. Lo vamos a probar con simuladores, ¿sí? Pero vamos a hacer un desarrollo desde cero de un algoritmo, por ejemplo, para hacer la compra y venta de dólar MEP bajo determinados criterios. Todo eso en el eje de trading algorítmico. Y por último tenemos el eje de inteligencia artificial. Acá la inteligencia artificial obviamente también es un mundo, entonces lo que vamos a hacer es una introducción a la construcción de distintos modelos de Machine Learning. Eh, Cada una, digamos, de las clases lo que buscamos va a ser de tener como una parte teórica y una parte práctica para que puedan ir haciendo, que va a ser bastante, bastante guiado. ¿Y acá qué vamos a ver? Bueno, distintos tipos de algoritmos, ¿sí? Los distintos tipos de algoritmos de inteligencia artificial que hay. Lo importante es entender para qué sirve cada uno. Vamos a hablar del ciclo de desarrollo, ¿sí? De estos algoritmos de inteligencia artificial, porque vamos a entender de que primero vamos a tener que construir un conjunto de datos que le vayamos a poder dar al algoritmo. Recién después vamos a modelar el algoritmo, después lo vamos a evaluar, después de eso vamos a empezar a iterar hasta poder tener resultados satisfactorios. Bueno, vamos a hablar bien de lo que es el ciclo de desarrollo, vamos a ver también frameworks y herramientas para poder desarrollar esos algoritmos y que nos simplifiquen un poco la tarea. Entonces, dentro de esto, de esta idea del ciclo de desarrollo, ¿qué es lo que vamos a ver? Por un lado, la construcción de datasets, que va a ser fundamental, digamos, y es gran parte del proceso de desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial. Además de cómo construir datasets, vamos a ver distintos tipos de algoritmos como clasificadores enearios y regresores, que son las dos grandes familias, digamos, de algoritmos de inteligencia artificial. Después vamos a ver algunos modelos de predicción basados en series temporales. ¿Por qué en series temporales? Bueno, porque es el caso específico del trading, ¿no es cierto? Uno tiene un conjunto de series temporales que son los cambios de precio en un determinado activo. Entonces nos vamos a enfocar, digamos, en ese tipo de problemas y vamos a ver cómo lo podemos resolver con distintos modelos de IA reconocidos como Support Vector Machine, Gradient Boosting, Random Forest, y después redes neuronales también conocidas como RNN y LSTM también, que vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y finalmente, digamos, la tercera parte del ciclo, que va a ser, bueno, cómo hacemos para evaluar esos modelos, cómo entendemos si el modelo va cuando lo llevemos, digamos, a ver datos que todavía no vio, que no los vio en el dataset de entrenamiento. Bueno, el poder entender si va a performar bien cuando vea nuevos datos. Vamos a entender conceptos que son muy, muy importantes dentro de esa evaluación, que es el overfitting y el underfitting. Y vamos a ver cómo es que cuáles son distintas estrategias para dividir los datasets y poder realizar una evaluación correcta. Eso dentro del módulo de inteligencia artificial. Entonces, haciendo un poquito de resumen, digamos, del programa de formación, por un lado vamos a ver herramientas y procesos para operar algorítmicamente, ¿sí? Un poco lo que es el módulo de operador algorítmico, y también lo vamos a poder ver en Arquans, van a tener acceso, digamos, a Arquans para poder verlo. Con el programa se llevan un libro de trading algorítmico que se desarrolló también dentro de la empresa, pensándolo más, digamos, desde el punto de vista del operador. Eh, en lo que es el eje, digamos, o el rol de Quant Developer, ahí aparecen algunos detalles o qué es lo que vamos a ver, digamos, como resumen. Por un lado, la parte básica de programación para poder desarrollar algoritmos. Dentro de lo que va a ser los algoritmos, vamos a tener como dos tracks, ¿sí? O sea, un poco
la idea es que ustedes puedan llevarse el conocimiento para desarrollar un sistema de señales, ¿sí? O sea, de que puedan tener un sistema de señales que, por ejemplo, ejecuta todos los días, te automatiza parte de tu análisis técnico y te entrega recomendaciones. Pero también tenemos como un segundo track donde van a poder, aquellos que quieran hacerlo, hacer pruebas en Arquans con simuladores de cómo funcionaría un desarrollo de un algoritmo que trabaja de forma online con el mercado. Y ahí que vamos a ver, vamos a ver el desarrollo de una estrategia de compra-venta de dólar MEP que vamos a ir haciendo paso a paso con Arquans. Vamos a ver cómo se usan los simuladores en ese caso. Vamos a ver algo también de, como les decía, de arbitrajes. Y además de todo esto, contarles que nosotros siempre llevamos una bolsa de trabajo para distintos clientes cuando, como les decía Juan Ignacio hoy, están en búsqueda de operadores. Entonces, bueno, siempre acercamos, digamos, a la gente que, que fue desarrollando el programa. Y también, como parte de un acuerdo con la Academia de A3, la posibilidad de que a quienes entreguen y aprueben los trabajos prácticos, que tengan acceso directo a la etapa de entrevistas del programa NOR, que también es algo interesante. Bueno, y llegué con tiempo para que podamos tener algunas dudas, consultas que nos hayan ido haciendo llegar. Quedan acá igual también nuestros contactos, el de Juani, el mío, el de Juan Octavio, que hoy no pudo estar, para que nos puedan consultar cualquier duda que ustedes tengan. Santi, es muchísimo contenido. Lo lograste compactar bien como para poder transmitir de qué va el programa de formación. Eh, Se dicta a lo largo de 4 meses, se cursa 2 veces por semana. Tiene una carga relevante, digamos, es una decisión llevarlo adelante, pero bueno, también lo que me quedo es un camino a insertarse en la industria, ¿no? La bolsa de trabajo para los mejores graduados, mejor dicho, para quienes se gradúan correctamente o lo finalizan correctamente, es una puerta a tener entrevistas por ahí con aquellos que están haciendo búsquedas dentro de los miembros del mercado. Y el puente que tendimos con el programa NOR de A3 Academia también un poco se explica a partir del buen resultado que tuvo la edición anterior del programa de formación. Veamos costos, becas, cargas horarias y horarios. Nos dice Diego, bueno, la carga horaria son, si recuerdo correctamente, 2 veces semanal de 2 horas ¿Cierto? y a lo largo de 4 meses. Y los costos están publicados. Entiendo, si no, está el clic para hacer link y te llega todo al correo. También ahí puedes consultar por algún descuento o becas. Maximiliano nos consultaba si el rol es más para un programador o para un estudiante de finanzas. La pregunta Ajá. la hice un poquito al principio, pero me imagino que podemos orientarla a, a quién está orientado el programa, si por ahí podemos responder, ¿no, Santi? Exacto, sí. No, un poco lo que decía, digamos, el que le va a sacar mucho más provecho al programa es un estudiante de finanzas, por ejemplo, o una persona que sea hoy operador en una mesa de dinero, también en una LIC, tranquilamente, y quiere poder desarrollar sus propios algoritmos. En esos casos, digamos, o sea, va a ser mucho más provechoso, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque eh, hay de 5 módulos, hay dos que son de introducción a la programación. Entonces, si ya sabes programar, eso es un poquito los perdés, ¿no? O por lo menos no te van a ser de tanta utilidad. Bien, si quieren hacer alguna consulta por correo, cursos@atresmercados.com.ar y alguna de las dos casillas también que vemos acá en las live, sales@tradespark y academy@tradespark.la. Bueno,
Em, Vamos a ir dando cierre. Muchísimas gracias por la atención, por el interés. Bueno, esperamos cualquier consulta offline. Bueno, ahí Tobías nos hace una pregunta. ¿Cómo es el tema de las entrevistas para los mejores graduados? En realidad, aquellos que completen correctamente la formación, ¿no? Por ahí me expresé mal recién. Aquellos quienes completen la formación van a tener la posibilidad de desembarcar en el comienzo del proceso para ser elegido como participante del programa NOR, que son la parte de entrevistas. Así que, nada, si quieren escríbanos a cursos@3academia, a 3mercados.com.ar o a academy@3parla y ahí te van a poder ampliar un poco la respuesta, pero en términos generales es eso, ¿no? Es una buena referencia para poder inscribirse en lo que es el programa NOR. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos. Un placer poder haber compartido con ustedes esta hora. Santi, un lujo, muchas gracias. Esperamos Gracias. sus consultas y bueno, ojalá nos veamos a muchos de ustedes inscriptos y bueno, cursando el programa de formación a lo largo de lo que va a ser este semestre. Bueno, con esto ya vamos terminando. Que tengan buen día. Gracias, buen día.